Hermanos, buenos días, ¿cómo están? Qué bueno, gracias a Dios. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí en la casa del Señor, ¿verdad? Es un gusto siempre y un privilegio el que Dios nos permite estar delante de Él. Dios es bueno, rico en misericordia, grande en poder, grande en bondad, en autoridad. Y bueno, pues en esta hora yo les invito a que pongamos este tiempo en manos de Dios, que sea Dios el que nos ayude. Amén. Bendito Dios, Padre Celestial, Padre de nuestro Señor Jesucristo, te alabamos, Señor, en esta hora y te bendecimos. Gracias, Señor, porque tú, Dios, eres fiel, tú eres bueno para con tu pueblo, Señor, grande en poder, grande en maravillas, en majestad, en autoridad. Venimos delante de ti, Señor, agradecidos por todo lo que tú nos has dado. Gracias, Señor, porque hasta ahora tu gracia, Señor, nos ha ayudado. Tu diestra de poder nos ha salvado, nos ha sostenido. Y gracias, Señor, porque al día de hoy nos permites el poder llegar a este lugar para poder escuchar de tu palabra. Te hemos, Señor, alabado, te hemos glorificado y te damos gracias, Padre, porque podemos tener, aún en medio de estos tiempos difíciles, la oportunidad de reunirnos con toda libertad. Que podemos tener, Señor, este lugar también para congregarnos sin temor a que seamos reprimidos. Señor, ayúdanos para que podamos valorar esta libertad que tú nos das y que podamos ser, Señor, cristianos fervientes, entregados a ti, consagrados a ti, Señor, en todo, empezando por nuestras vidas mismas. Señor, en este momento pues te hemos alabado, te hemos glorificado y nos disponemos para poder escuchar de tu palabra. Te pedimos, Señor, en esta hora que por favor seas tú con tu Espíritu Santo el que obre en cada uno de nosotros. Sé tú, Señor, por favor, el que nos hable, el que nos guíe, el que nos aconseje, el que nos instruya, Señor, el que nos revele cada vez más tu buena voluntad agradable y perfecta. Nos ponemos en tus manos, Señor, y te doy gracias por mis hermanos que pueden estar en este lugar. Si alguno, Señor, no ha podido asistir, te pido que tú le bendigas y le guardes donde quiera que esté. Y, Señor, a los que estamos aquí, danos entendimiento. Danos, Señor, esa gracia para poder asimilar tu palabra y sobre todo, Señor, ese corazón humilde y obediente para poner por obra lo que tengamos que hacer. Nos ponemos en tus manos, Señor, y te damos todas las gracias, la gloria y la honra en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Amén. Bueno, ¿cómo están? ¿Bien? Qué bueno, hermanos, gracias a Dios, me da gusto. Pues el tema está algo extenso, a mí se me hace que vamos a salir hasta mañana, pero el punto es que a ver si aguanto yo hablar tanto. Pero bueno, gracias a Dios, hermanos. No sé si recuerda, bueno, no me acuerdo yo cuando tuve la oportunidad de venir por acá hace como 3 semanas, algo así aproximadamente. ¿No podrían abrir una de las ventanitas de aquí, Luis, por favor? Gracias. Hablamos precisamente sobre un tema relacionado con la alabanza y adoración que nosotros tenemos que darle a Dios en todo tiempo, porque a final de cuentas, de los que estuvieron en esa ocasión, si usted recuerda, pues hablamos sobre un pasaje que viene mencionado en el Salmo 100. En el Salmo 100, verso 3, el cual dice: reconocer que Jehová es Dios. Y nosotros, por ejemplo, hablábamos sobre la importancia que tiene el hecho de reconocer que Jehová es Dios. ¿Y esto por qué? Pues por la sencilla razón de que estamos delante de Dios en todo tiempo. Aún el salmista, él, por ejemplo, él escribió y él decía: Señor, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido desde lejos mi sentarme, mi levantarme, todos mis caminos te son conocidos, para ti no hay nada oculto. Y en consecuencia nosotros tenemos que saber que como personas, como seres humanos, pues no hay nada que podamos ocultar ante la mirada escudriñadora de nuestro Dios. Si usted y yo aún pudiéramos creer que yéndonos a ocultar, no sé, por ejemplo, aquí en una cueva, en un sótano, en lo que sea, y usted diga: aquí no me va a ver Dios, pues mire, estamos teniendo quizá un pensamiento como lo tuvo Jonás en su momento, que pretendiendo huir o queriendo huir de la presencia de Jehová, a final de cuentas el Señor conocía perfectamente todo de su vida.
Y en este caso nosotros, por ello es muy importante el que reconozcamos que Jehová es Dios, porque algún día pues todos vamos a estar delante de Él, ¿verdad que sí? Dice la Escritura que no hay cosa oculta que sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están abiertas y desnudas a los ojos de aquel a quien tendremos que dar cuenta. Entonces, a final de cuentas, es muy importante para nosotros, más como hijos de Dios, como cristianos, reconocer delante de quien estamos, reconocer a nuestro Padre Celestial, de quien proviene toda buena dádiva y todo don perfecto. Pero, si recuerda usted, por ejemplo, al hablar de esto, de la importancia que tiene el reconocer que Jehová es Dios, considerábamos que para poder reconocer yo algo o a alguien, pues antes necesitamos conocerlo, ¿verdad que sí? Antes podríamos nosotros, si yo a usted le preguntara ahorita, si saliéramos aquí a la calle y de repente fuera pasando alguna persona por enfrente y le diga, oiga, ¿ya lo reconoció? ¿A ese caballo? Yo creo que a lo mejor sería mucha coincidencia el hecho de que sí, dijera pues sí lo reconozco, pero antes de ello tendría que conocer a la persona, ¿no? Entonces, a final de cuentas, usted y yo necesitamos conocer a Dios para poder reconocerlo. Por ejemplo, usted ha escuchado que de repente podemos decir, es que necesito dar a conocer a Cristo a la gente, ¿verdad que sí? Pero por ejemplo, tomando ahorita el ejemplo de lo que mencionaba, si salimos y vemos a una persona que no conoce, ¿usted puede tomar a esa persona e irla a presentar con alguien más a quien tampoco conoce? ¿O sale a agarrarle y decirle, vente, te presento a este de acá? No, pues va a decir, espérate, primeramente, ¿quién eres tú? Y luego, así como están los tiempos de inseguros, van a decir, a lo mejor este me quiere hacer algo. Entonces, mire, usted y yo, como cristianos, como congregación, como hijos de Dios, sí tenemos que dar a conocer a Cristo, pero no vamos a poder dar a conocer a alguien a quien nosotros conocemos, ¿verdad? De ahí la importancia de que verdaderamente nos ocupemos y nos preocupemos por conocer al Dios de las Escrituras. ¿Sí recuerda usted qué dijimos que significa la palabra reconocer? Y si no se acuerda, ¿qué concepto entiende usted por esta palabra? Reconocer. Fíjese, básicamente dijimos que es distinguir o identificar a una persona o a una cosa de entre varias por una serie de características propias. Repito nuevamente, distinguir, reconocer es distinguir o identificar a una persona o a una cosa de entre varias por una serie de características propias. Y asimismo, comentamos que la palabra reconocer en la Biblia tiene diferentes significados o aplicaciones, entre los cuales nosotros vemos que habla de un comprender, un distinguir, conocer, considerar, discernir y entender. En este caso, que de acuerdo a lo que dice el Salmo 100, verso 3, que Jehová es Dios. Luego entonces, cuando la Escritura nos dice reconoce que Jehová es Dios, nos está diciendo distingue que Jehová es Dios, comprende que Jehová es Dios, conoce que Jehová es Dios, considera, discierne y entiende que Jehová es Dios. Y si Él es tu Dios, entiende que no estás delante de un ídolo mudo. Reconoce que estás delante de aquel que con su palabra de poder formó todas las cosas y que sustenta tu vida misma con ese poder de su palabra. Entonces, usted y yo tenemos que estar bien seguros de saber delante de quién estamos y por tanto andar con temor y con reverencia, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque pues estamos delante de Dios. No estamos delante de cualquier piedra, de cualquier pedazo de madera, que teniendo ojos no ve, que teniendo orejas no oye, que teniendo pies no anda, que teniendo manos no palpa y que tiene que ser llevado de un lugar a otro. No, estamos delante del único y verdadero Dios. Si nos damos cuenta, hermanos, todo esto que les mencioné ahorita, de conocer, comprender, distinguir, considerar, discernir, entender, todos estos términos involucran en sí que el hecho de tener un entendimiento tal que nos sirva para conocer más a Dios o las cosas del reino de Dios y su justicia, ya que si no tenemos este conocimiento, pues prácticamente no vamos a poder distinguirlas, considerarlas o discernirlas, o dicho de otra manera, reconocerlas, ¿verdad? ¿Será bueno y necesario conocer a Dios? ¿Qué cree usted? Pues sí,
Pero mire, como Dios no tiene principio ni fin, pues a final de cuentas conocer a Dios es algo muy profundo, ya que ni aún la eternidad nos va a bastar para poderlo conocer. Aún el apóstol Pablo, por ejemplo, en la carta a los Romanos, él declara, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Pero de él, por él y para él son todas las cosas. Y termina el apóstol diciendo, y a él sea la gloria por los siglos. Amén. O sea, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus caminos, son inescrutables sus juicios. ¿Quién podrá entender la mente del Señor? ¿Usted entiende o comprende muchas veces los planes de Dios para su vida? ¿O la forma en la que Dios procede para con usted? No lo entendemos, pero mire, lo que es una realidad, aunque no lo entendamos, es que debemos tener la confianza y la convicción de que no hay mejores manos en las que podamos estar más que en las de Dios. ¿Por qué? Porque los pensamientos de Dios para nosotros son de paz y bien y no de mal, y Dios nunca se va a equivocar. Solamente el Señor sabe de qué manera obra para con cada uno de sus hijos, ¿verdad que sí? Sin embargo, a final de cuentas, aún a pesar de que sabemos de que el conocimiento de Dios o conocer a Dios es algo muy profundo, ¿sabía usted que aunque nosotros tengamos una capacidad de entendimiento limitada, cada vez que usted y yo nos disponemos para conocer o para aprender más de Cristo, el conocimiento de Dios se revela más y más a nosotros? Si nosotros decimos, no, pues es que si aún y toda la eternidad me va a bastar para conocer a Dios o comprender a Dios, pues ahorita mucho menos, y estando rodeado de tantos afanes, tantas distracciones, preocupaciones, cosas que me distraen la mente. Pero a final de cuentas, ¿sabe usted que cada vez que se dispone a aprender más de Cristo, Dios se revela más a su vida? Dios se revela más a usted, y esto es gracias a nuestro Señor Jesucristo. Fíjese, por ejemplo, Lucas capítulo 10 verso 22 dice lo siguiente. Si trae por ahí su Biblia, bueno, si, como luego de repente dice el pastor Álvaro, si desenfunda rápido, pues lo encuentra, y si no, pues nada más por ahí lo anota. Pero dice Lucas 10, 22, hablando nuestro Señor Jesucristo: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera, ¿qué? Repito, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Fíjense, aquí la palabra revelar, del griego apocalupto, significa quitar la cubierta, e implica revelar, descubrir, manifestar. Y esta palabra apocalupto está compuesta por dos vocablos, que es apo y calupto. La palabra apo significa fuera e implica lejos de algo cercano, y en varios sentidos refiere estar lejos o fuera de lugar, tiempo o relación. Habla de una separación. Y la palabra calupto llanamente habla de cubrir o encubrir. Dicho de otra manera, esta palabra refiere a algo que está encubierto, o que está cubierto a los ojos o al entendimiento de alguien, porque está lejos de algo que está cercano. O bien, que por dicha lejanía no se da cuenta o no se cuenta con una relación, y por lo tanto no hay una revelación plena de lo que está ocurriendo. ¿Cierto no que cuando uno no tiene relación con alguien, a veces incluso no sabes ni de qué hablar? Yo, por ejemplo, tengo muchos parientes a los cuales créeme que ni siquiera conozco. Sé que están, y tengo otros que sí sé que existen, pero muchas veces nos vemos solamente cuando otro pariente se muere. Y por ejemplo, ya cuando llegamos y que nos vemos, de repente como que, pues ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? No, pues bien. ¿Y qué has hecho? No, pues esto y aquello y todo. Pero pues de ahí ya no sé, bueno, ¿y qué más le cuento?
¿Qué más me pregunta? ¿Y todo por qué? Porque no hay una relación. ¿Verdad que sí? Hay una lejanía y por lo tanto ante dicha lejanía, ante dicha separación, no todo nos es revelado de parte de esa persona a nosotros, ni tampoco todo le es revelado al otro de nuestra cuenta. En el caso del hombre, cuando no tiene una relación con Dios, no hay un conocimiento del Altísimo. Y por ello, el andar en la vida de Dios es algo que puede resultar oculto o encubierto. Pero ya una vez que se conoce a nuestro Señor Jesucristo, el mismo Señor quita la venda que impide encontrar dicho conocimiento y por medio de él ahora el Padre se manifiesta o se nos revela. Entonces, ¿creen ustedes que el Señor nos concede conocerle cada vez más? ¿Sí? Pues entonces, si esto es así, tenemos que darle gracias a Dios por Jesucristo, porque sin el Hijo no hubiera sido posible tener esta revelación del Padre. ¿Verdad? El Señor está al alcance de cuantos quieran conocerlo. ¿Sí lo cree usted? ¿O será que solamente Dios está como que ahí al alcance de unos cuantos? No. Prácticamente, a final de cuentas, dice la Escritura que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero a final de cuentas, no por esto toda la gente quiere conocer ni buscar a Dios. Si usted y yo ya hemos tenido esta gracia, pues hay que darle gracias a Dios, ¿no? Porque no sé si usted recuerda la vida que tenía antes de conocer al Señor. Y si quisiera llegar o regresar nuevamente a esa vida, bueno, si es que ya salió de ahí. Si todavía persiste en una vida que no es la vida agradable a los ojos de Dios, pues mejor medite todavía que el Señor le da tiempo de arrepentirse, ¿verdad? Pero si ya estamos viviendo en una vida nueva, a final de cuentas hay que afirmar más nuestros caminos, nuestra fe, para que podamos verdaderamente correr con paciencia esta carrera que tenemos por delante. Como dice la Biblia, poniendo los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe, y seguir adelante. Porque mire, si usted y yo ya tomamos el arado, si ya pusimos ahí las manos en el arado, no podemos ya voltear para atrás, porque dice la Biblia que el que toma el arado y mira para atrás no es digno del reino de los cielos. Entonces, ¿usted ya tomó el arado? ¿Qué es lo que se hace con el arado? ¿Qué dice? Pues arar. ¿Ah? ¿Y qué pasa cuando está arando? ¿Qué es lo que está haciendo? Surcos. Si el que toma el arado mira para atrás, ¿qué cree que pueda pasar? Entonces, por ejemplo, ¿cómo estarán sus surcos al día de hoy? ¿Chuecos o derechos? ¿Cómo los estará viendo Dios desde arriba? Porque usted ahorita, por ejemplo, en su perspectiva, usted desde aquí puede ver algo y aparentemente lo ve que está bien alineado, lo ve que está bien. Pero cuando ya sube la mirada a un plano más elevado, desde ahí ya tiene otro panorama, ¿sí o no? Por ello la importancia de que usted y yo no nos quedemos solamente en un plano de lo terrenal, sino que busquemos aumentar y ahondar más en lo espiritual para que podamos ver las cosas desde un panorama diferente, más alto, y ver verdaderamente cómo están nuestros caminos, ¿verdad que sí? Entonces, el Señor está al alcance de todos aquellos que quieran conocerlo, pero ¿por qué sería que antes que vivíamos ajenos de dicho conocimiento, se nos hacía algo hasta incomprensible y tedioso buscar y conocer a Dios? ¿A usted antes de llegar aquí, por ejemplo, o de ser cristiano, alguien lo llegaba a invitar a la iglesia? Y a veces, por ejemplo, ¿qué le decía luego? Pues sí, órale, me late, vamos. Órale, qué suave. O tenía cierta resistencia. Ahí de repente, ay no, pero pues, ay, y te vas a ir a meter 2 horas ahí el domingo en la mañana. Cuando el domingo es para descansar, es para irse allá al Pípila, es para andar allá y una guacamaya. ¿Sí venden aquí guacamayas, verdad? Así con salsa, con limón, con chile, con todo. Bueno, o sea, muchos de repente pueden decir, pero es que ese es el día que tenemos que buscar para descansar y hacer tantas cosas, y podría hacernos algo hasta tedioso, incomprensible buscar a Dios. Pero ¿sabe por qué podríamos tener este tipo de conducta? Pues por la sencilla razón de que andábamos en la carne y no conforme al Espíritu, ¿verdad? Fíjese, por ejemplo, 1 Corintios capítulo 2, verso 14, nos dice lo siguiente:
Primera de Corintios, capítulo 2, verso 14, dice, pero el hombre natural, ¿qué será para usted el hombre natural? Uno que anda así, sin ropa, así a lo natural, ¿eh? Prácticamente, mire, el hombre natural, de acuerdo al original, habla de un hombre animal. O sea, y no tanto así como, ay, es un animal, no, sino más bien uno que se deja llevar solamente por su ánimo. Y como se deja llevar solamente por su ánimo, por eso es muy animal, porque solamente por eso se rige. Entonces, el hombre natural habla de un hombre animal, natural, sensual. Y no en el aspecto de una sensualidad como en las cosas de erotismo, no, sino sensual en el aspecto de que se deja llevar o guiar por sus sentidos, por lo que ve, por lo que escucha, por lo que siente, por lo que percibe. Un hombre natural es el que se deja llevar por esto. Bueno, dice la Biblia que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Es decir, bobería, absurdo, insensatez, y no las puede entender porque se han de discernir ¿cómo? Entonces mire, si a usted y a mí nos costara trabajo discernir lo espiritual, si es que no entiendo, y es que no entiendo, y es que no discierno, pues entonces hay que ver qué tipo de hombre estamos siendo. Si estamos todavía trabajando para construir para lo natural, para lo sensual, para lo animal, o si verdaderamente estamos buscando ser fortalecidos y construidos más en lo espiritual. Entonces, ciertamente usted y yo pues seguimos siendo hombres, mujeres de carne, ¿verdad? Sujetos a pasiones, sujetos a concupiscencias, pero independientemente de ello, bueno, si nosotros ya somos hijos de Dios, se entiende que en nosotros habita un espíritu superior y por lo tanto ya no debemos conformarnos, como dice la Biblia, a los deseos que antes teníamos cuando estábamos en nuestra ignorancia, sino ahora bien, nosotros tenemos que buscar cada vez más ser santos, así como Dios que nos llamó es santo. Y en la medida en la que usted y yo vayamos buscando más esto, mire, vamos a ir creciendo más en el desarrollo de lo espiritual. Pero por ejemplo, ¿a cuántos les da flojera ejercitarse para lo espiritual? Y cuando hablamos de ejercitarse para lo espiritual, ¿a qué creen que podríamos referirnos? ¿O qué creen que abarque? ¿Leer la Biblia? ¿Qué más? ¿Orar? Pues prácticamente todo lo relacionado con nuestra vida espiritual, ¿verdad que sí? Entonces, para muchos eso les puede ser locura, una bobería, un absurdo, una insensatez. Pero para usted y para mí, que ya nos decimos o que nos creemos espirituales, tenemos que reconocer que necesitamos esto para poder vivir, ¿o no? Porque es cierto, ¿no?, que naturalmente usted y yo necesitamos pan, necesitamos comida, necesitamos bebida para poder sustentar nuestro cuerpo, ¿verdad que sí? Bueno, pues de la misma manera en lo espiritual, si no lo sustentamos del pan y del agua viva, pues nos vamos a perder vigor y tarde o temprano hasta vamos a flaquear. Una persona que no se alimenta, ¿cómo se ve? ¿Tendrá vigor? Al contrario, incluso está hasta con las defensas más bajas y propenso a cualquier enfermedad, ¿o no? Bueno, pues créame que así también es en lo espiritual. Si usted no fortalece lo espiritual, luego al rato no le asombre, ay, ¿por qué cada que viene la prueba luego caigo? ¿Por qué no venzo? ¿Por qué luego me pasa esto? ¿Por qué estoy derrotado? Bueno, ¿cómo se ha preocupado en cuidar su vida espiritual? ¿Verdad? Mire, a final de cuentas, la Biblia dice que el enemigo anda como un león rugiente, viendo a quién devorar. Y si usted, por ejemplo, no sé, ha visto en alguna ocasión programas o documentales cuando las leonas cazan a sus presas, de repente, ¿a quiénes son a los que más fácil cazan? A los débiles, a los que están separados del rebaño, a los que no están bien fortalecidos, ¿sí o no? Entonces, mire, si sabemos que el enemigo anda así, no nos expongamos. O sea, verdaderamente afirmémonos más y más. Porque mire, muchos podemos decir, no, pues yo de todas maneras creo en Dios. Yo conozco en quién he creído, tengo mi fe bien firme. Sí, pero dicha fe no es lo suficientemente fuerte como para moverlo y hacer lo que venga a congregarse.
Dicha fe no es lo suficientemente fuerte para moverlo, levantarlo de su cama y hacerlo que llegue temprano al culto. Dicha fe no es lo suficientemente fuerte para levantarlo y entre semana tener su tiempo de comunión con Dios, su tiempo de la lectura de la palabra, su tiempo para cuidar aquello que verdaderamente requiere para su vida espiritual. Pero tiene fe, pero tengo fe. Déjeme le digo algo, aún los demonios tienen fe. Aún los demonios creen en Dios y tiemblan. Ellos reconocen delante de quién están y por eso tienen ese temor. Pero usted y yo, si bien es cierto, estamos llamados también a tener temor de Dios. No es un temor en el aspecto de miedo. Mire, sí miedo, porque a final de cuentas horrenda cosa va a hacer caer en manos de un Dios vivo, que es fuego consumidor. Pero a final de cuentas a nosotros nos tiene que mover a buscar a Dios, ese temor reverente de decir, Señor, pues ¿a quién voy a ir si tú tienes esas palabras de vida eterna para mí? Y separado de ti nada voy a poder hacer, y por tanto, Señor, me humillo y me rindo delante de tu presencia. Entonces, si para usted y para mí estas cosas nos llegan a ser todavía locura, insensatez, bobería, un absurdo, pues entonces, ¿qué tipo de espirituales estamos siendo? ¿No estaremos siendo quizá todavía hombres naturales, sensuales, animales, que solo se dejan llevar por su estado de ánimo? Que hoy sí tengo ganas, no, pues que mañana no, que ahora sí, que ahora quién sabe. ¿No podemos ser como niños fluctuantes de doble ánimo? Que de repente alguien quiere algo y que luego a la mera hora ya se arrepiente. Una vez, en alguna ocasión, por ejemplo, usted recuerda del episodio donde Elías se enfrentó a los profetas de Baal. Sí fue Elías, ¿no? Sí, no había sido otro, yo ya estoy diciendo que fue él. Pero prácticamente cuando él estaba ya ahí, en el altar que había preparado, pues prácticamente le dice al pueblo, porque pues obviamente se juntó el pueblo para ver qué es lo que iba a pasar. Elías había retado a los profetas de Baal, a los profetas de Acera, para precisamente decir, si su Dios es Dios, pues háblenle para que haga el milagro y haga descender fuego del cielo y consume el holocausto. Y aquellos brincaban, se cortaban, y pues obviamente fue algo notorio y el pueblo estaba ahí. Ya precisamente cuando llegó el turno de que tenía que ser el sacrificio de Elías, sabemos por lo que dice la Biblia que no pasó nada con los profetas de Baal, ¿verdad? No respondió. Aún Elías como que se mofaba y decía, grítenle, a lo mejor está dormido y por eso no los escucha. Pero a final de cuentas Elías clamó a Dios y sabemos lo que pasó. Pero Elías le dijo claramente al pueblo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, servidlo, y si Baal es Dios, servidlo. Pero ¿sabe usted que ese claudicar habla de estar ahorita en un lugar y luego en el otro? Poner un pie en uno, poner un pie en otro. Dicho de otra manera, ni frío ni caliente, sino tibio. No por nada la Escritura hace referencia a la tibieza. Y usted y yo, si hemos leído ese pasaje o lo hemos escuchado, que yo creo que sí, conocemos la consecuencia de dicha tibieza. ¿Cuál es? Pues ser vomitados. ¿Usted ha vomitado algo en alguna ocasión? ¿Y por qué? Porque le cayó bien a todo dar. ¡Ah! ¡Qué híjole! No, porque le provocó asco. Bueno, pues usted cree, ese mismo efecto tienen los tibios para con el Señor. Le dan asco. Entonces de ahí, bueno, pues preguntarme yo cómo estoy. Yo creo que frío no queremos estar, ¿verdad? Y es algo a considerar porque la Biblia dice que el amor de muchos se enfriará. ¿Ya está frío? ¿Está tibio? ¿O está bien caliente? ¿Cómo está? ¿Cómo está usted? Ya respóndase. Respóndase. Y si se da cuenta que no anda como tiene que ser, mire, mejor póngase a cuentas con Dios. Si yo no estoy como debo ser, como debo estar, me conviene ponerme a cuentas con Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamarlo en tanto que el Señor esté cercano. Por ello nos sigue haciendo Él la encomienda, el mandamiento, deje el inicuo su camino. Sí, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar.
Fíjese, el conocimiento de Dios es algo espiritual y por ello resulta obvio que si andábamos en la carne no íbamos a poder discernir las cosas del Espíritu. Pero si ya usted y yo nos ocupamos ahora en nuestra mente y en nuestro corazón de las cosas del Espíritu y ya no en las cosas de la carne, y si vivimos ahora en el Espíritu y ya no satisfaciendo los deseos de la carne, pues entonces estamos teniendo cada vez más y más la mente de Cristo, ¿verdad? Y por tanto, si usted y yo estamos teniendo más la mente de Cristo, el hecho de que como personas o seres humanos tengamos una capacidad de entendimiento limitada, no nos tiene que ser impedimento para que podamos conocer cada vez más a Dios y buscar la sabiduría que viene de lo alto. Así como dice Santiago 3:17, la cual es, bueno, ¿usted sabe cómo es la sabiduría que viene de lo alto? ¿Cómo? Pura. ¿Cómo más? ¿Santa? ¿Cómo más será? Bueno, pues de hecho ahí lo dice el versículo que les dije, ¿verdad? Fíjense, la sabiduría que viene de lo alto es primeramente pura. Después, ¿cómo? Pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Entonces, si usted, por ejemplo, dice, yo tengo sabiduría que viene de lo alto, yo tengo este conocimiento que viene del Altísimo, bueno, aquí dice cómo tiene que ser esa sabiduría que usted y yo profesamos: pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Fíjense, el Salmo 111, verso 10, nos dice lo siguiente. Salmo 111, verso 10, por favor. ¿Lo tiene? Dice la palabra de Dios: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. ¿El buen entendimiento estará reservado solo para unos cuantos? ¿O estará disponible para todos? Aquí dice, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. ¿Pero qué será ese practicar? ¿Qué concibe usted por este término practicar? Y hacerlo de manera reiterada, ¿no? O sea, como un entrenamiento, algo que está llevando de manera constante, creándolo ya como una rutina, como un hábito, algo que forma parte de su vida. Bueno, fíjense, esta palabra, el principio de la sabiduría, es el temor de Jehová. La palabra principio habla de lo que es las primicias, el primer fruto. Cuando usted y yo queremos andar en el temor de Dios, ese deseo y ese anhelo por buscar andar más en ese temor genera como primer fruto, ¿qué? Sabiduría. Y al mismo tiempo, cuando vamos adquiriendo más sabiduría, nos está llevando a que sigamos creciendo en el temor de Dios. Entonces eso nos va llevando en un círculo de algo que nos va a edificar para nuestra vida espiritual. Usted y yo podemos preocuparnos y ocuparnos por muchas cosas, aún cosas que quizá legítimamente no sean necesariamente malas ni negativas. Pero mire, la Biblia es muy clara cuando dice que todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Todo nos es lícito, pero no todo nos va a edificar. Y cuando la Biblia menciona esa palabra edificar, está hablando prácticamente de fortalecer tu vida espiritual. Entonces, usted y yo podemos preguntarnos cuando querramos hacer algo, bueno, ¿esto que voy a hacer realmente va a servir para edificar, fortalecer, construir y aumentar mi vida espiritual? ¿O la va a menguar? Si nos damos cuenta de que no, pues entonces hay que pensarle dos veces, ¿no? Si es que queremos tener buen éxito en lo que emprendamos. Este pasaje del Salmo 111, verso 10, en la versión de la Nueva Traducción Viviente, dice: el temor del Señor es la base de la verdadera sabiduría. Todos los que obedecen sus mandamientos crecerán en sabiduría. Alábenlo para siempre. ¿Usted quiere crecer en sabiduría?
Y si dice que sí, en consecuencia se entiende que reconoce que le hace falta sabiduría, ¿o no? De la misma manera yo también quiero crecer porque sé que me falta muchísima sabiduría. Y en este caso, bueno, la Biblia nos está diciendo cuál va a ser la base de la verdadera sabiduría. Bueno, pues todos los que obedezcan los mandamientos del Señor van a tener ese crecimiento. Y usted y yo queremos crecer hasta llegar a la estatura del varón perfecto, que es Jesucristo, ¿verdad que sí? Por lo tanto, entonces, ¿cuál es la base de la sabiduría a la cual queremos aspirar o crecer? El temor del Señor. ¿Ustedes creen que cada vez que se nos enseña la palabra de Dios, se nos está instruyendo para andar en su temor? Sí. Y por ello la importancia de enseñar siempre y únicamente lo que dice la Escritura, no cosas que sean producto de la sabiduría humana ni del pensamiento de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, si usted quiere buscar ahorita en la sabiduría del mundo, en el criterio del mundo, pues el mundo le va a decir que es válido que se pueda casar parejas del mismo sexo, ¿o no? O sea, el pensamiento del mundo le va a decir a ti, varón, aunque biológicamente seas varón, si tú te sientes que eres mujer, tú haz tu transición. Y es más, tú hombre o mujer, si no estás contento con ser hombre o mujer, ¿qué te gusta? No, pues me gusta un perro. Pues siéntete perro. Y ahí anda por la calle arrastrándote. Ahí anda por la calle echado. ¿Sabe usted que están todo ese tipo de aberraciones? O sea, y es algo que se está promoviendo de una manera bien tremenda, bien fuerte. Pero usted no puede hablar quizá con mucha libertad, porque en un momento dado, luego viene la parte de que es intolerante, de que es homofóbico. Y bueno, todo el mundo quiere respeto a su libertad de expresión. ¿Y dónde está el respeto a la libertad de expresión del cristiano? Que hable la palabra de Dios. Mire, los tiempos que vivimos se van a poner cada vez más difíciles aún para proclamar el Evangelio. O sea, créeme. Usted y yo tenemos todavía la libertad, como hace un momento se mencionaba cuando íbamos a empezar, de reunirnos con toda libertad. ¿O será que usted ahorita tiene temor de que vaya a llegar aquí parte de la policía? A ver, ¿por qué están reunidos? ¿Qué están hablando? ¿Qué religión están profesando? Ah, no, pues que son cristianos. Y a ver, ¿quién es el pastor? No, pues está en su casa, yo ahorita nomás estoy diciendo algo a la gente. Y pues órale, todos van para el bote. ¿Verdad que no tenemos ese temor? Pero ¿sabe usted que aún hay partes en la República donde sí está pasando eso? Y mire, nosotros que estamos tan bendecidos, nos damos el lujo de vivir cristianismos light, de vivir cristianismos nominales, cristianismos en los cuales nos da lo mismo buscar las cosas de Dios que no buscarlas. Y cualquier cosa se nos hace más agradable a los sentidos para darle prioridad en vez de las cosas espirituales. Y déjeme le digo, esto no puede ser así, no debe ser así. Porque entonces, ¿de qué espíritu somos? ¿De quién somos hijos? El carácter de quién tenemos que evidenciar, ¿no es el carácter de nuestro Padre Celestial? Y usted puede decir, pero ¿cómo conozco el carácter del Padre Celestial si Dios es espíritu? Y un espíritu no se ve. Bueno, pues para eso conozca a Jesús. Porque Jesús, como ya vimos, le va a reconocer al Padre. Se lo va a revelar. Bueno, pero tampoco está aquí Jesús. No puedo estar aquí con Él, no lo puedo ver para preguntarle, Señor, Maestro, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres que yo haga? No te preocupes, ya te dejó por escrito todo lo que quiere que hagas. ¿Quieres aprender de Él? ¿Quieres conocerlo? Ve a leer lo que ya te dejó. Ay, pero qué flojera. ¿A cuánto les da flojera leer la Biblia? Bueno, no digan. Solo levante la mano, pero no diga. Pero, mire, yo me acuerdo que antes... cuando yo otra congregación de más pequeño, pues yo sabía que tenía que leer la Biblia, porque bueno, pues en la escuela dominical nos decían, es que hay que leer, y cada semana nos teníamos que aprender un versículo diferente, y así yo decía, es que tengo que leer la Biblia, pero mire, le empezaba a leer y me quedaba dormido. O sea, agarraba el libro y ya cuando estaba acostado y empezaba, y yo no sentía sueño, pero apenas empezaba a leer y luego, y ya, quien me viera, pues me iba a ver con la Biblia hasta en el pecho, y míralo, hasta con la Biblia en el corazón, con la palabra se duerme, qué paz, pero no, y tuve que empezar a fomentar el hábito para poder hacerlo.
pero mire, lo necesitamos porque hay partes, hermanos, en los que hasta tener una Biblia está prohibido y está penado. O sea, gente que va a la cárcel precisamente por tener una Biblia, que dice, ay, pues yo por eso no traigo. A ver. No, pero sí, o sea, a final de cuentas tenemos que poner no solamente la palabra en nuestra mente, también en nuestro corazón, porque ¿qué va a hacer usted el día que sí le confiscan las Biblias? Híjole, no me aprendí ni el Salmo 117, que es el más chiquito, y ay, necesito una palabra, pero pues no me acuerdo de ninguna. Hay que memorizar, es bueno. Es necesario, porque mire, aun cuando usted esté en un momento de dificultad, en ese momento el Espíritu Santo le recuerda la palabra y le va a traer ánimo, le va a traer fortaleza, le va a traer convicción, le va a traer confianza, le va a traer seguridad. Todo lo tenemos en Cristo, pero si no conocemos a Cristo. Entonces, fíjese, a nosotros básicamente tenemos que buscar siempre ser enseñados por lo que nos dice la palabra de Dios. Y no me acuerdo si aquí les dije o si fue en otro lado, pero nosotros tenemos precisamente dentro de nuestra declaración de fe, nuestro primer punto doctrinal que habla precisamente de la importancia de las Escrituras, de la inspiración de las Escrituras, y que para nosotros como cristianos, la palabra de Dios es nuestra única regla de fe, toda suficiente y de conducta. O sea, es nuestra única regla, toda suficiente de fe y de conducta. De tal manera que si usted se reúne en esta congregación de casa de oración, ¿qué se espera de usted? Que la palabra de Dios sea su única regla de fe y de conducta. No hay más. Es que leí este libro, es que vi este autor, es que yo ya escuché esto en tal pastor, yo ya en tal parte escuché esto. Bueno, ¿a qué se va a dejar llevar usted o de qué se va a dejar llevar? Por lo que escuche en cualquier lado, por lo que vea, por lo que escuche, por lo que considere con sus sentidos. Eso es un hombre sensual, es un hombre natural. Pero nosotros estamos llamados a poner la mira en las cosas de arriba, ¿verdad? Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y bueno, ante esto que les estoy mencionando, una reflexión interesante. El pasaje que leímos del Salmo 111, verso 10, dice que la base de la verdadera sabiduría es el temor del Señor. Y les voy a hacer una pregunta sin que me contesten por el momento. ¿Ustedes creen que en esta congregación el pastor o las personas que se encargan de exponer, cree que se preocupan por enseñar la palabra de Dios y que se nos exhorta a practicar más y más sus mandamientos? ¿Sí o no? Porque si no, mire, mejor sálgase de aquí y búsquese un lugar donde no jueguen con la salvación de su alma. Pero si usted reconoce que sí, todas las personas que exponen aquí se preocupan por enseñar la palabra de Dios y que se exhorta a practicar más y más, si la respuesta es sí y usted realmente practica los mandamientos, el Salmo 111, verso 10, que dice, que buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. ¿Cuál es nuestra respuesta? ¿Sí se nos enseña la palabra de Dios y se nos insta a practicarla o no? Bueno, si nuestra respuesta es sí, que sí se nos enseña la palabra de Dios y que sí se nos exhorta a practicarla, y en verdad usted y yo lo estamos haciendo de poner por obra los mandamientos de Dios, ¿qué se espera entonces de nosotros de acuerdo a la porción que leímos ahorita en el Salmo 111, verso 10? ¿Qué se espera? Pues que tengamos buen entendimiento, ¿verdad que sí? Y cuando la Biblia menciona esta palabra entendimiento, de acuerdo al original, está hablando de inteligencia, cordura, prudencia y sabiduría. Luego entonces nosotros podemos ver el que practica sus mandamientos, ¿sí? ¿Qué va a tener? Inteligencia, cordura, prudencia y sabiduría. Por lo que ya cabe preguntar también lo siguiente: si en esta congregación se nos enseña realmente la palabra de Dios y se nos insta a practicarla y usted la está poniendo por obra, ¿hay algún sabio y entendido entre ustedes?
¿Qué dice? ¿Sí? O sea, y prácticamente sin afán de vanagloriarse ni de jactarse. Sí, soy sabio. Sí, soy inteligente. Sí, amén, soy cuerdo. Bueno, ya no les doy cuerda, ¿verdad? Si no, van a seguir, pero pregunto, si se nos enseña la palabra de Dios y procuramos cumplirla, ¿hay algún sabio y entendido entre nosotros? ¿Contestamos verdaderamente con toda convicción o le dudamos? Si le dudamos, si le pensamos, ¿será que es porque sabemos que aún y con la enseñanza luego no nos comportamos como sabios? Y ahora por otro lado, si reconocemos que sí estamos siendo más sabios y entendidos si lo aplicamos, porque bueno, yo ahorita le pregunto a usted, ¿hay algún sabio y entendido entre ustedes? Puede decir, amén, con toda convicción. Pero bueno, ¿cómo tiene que demostrar usted esa sabiduría? ¿Cómo cree que tendrá que ser? Porque bueno, decimos, sí soy sabio. Tengo sabiduría por la gracia de Dios. Bueno, ¿cómo consiste la evidencia de dicha sabiduría? Santiago capítulo 3, verso 13 al 16, dice lo siguiente. Santiago capítulo 3, verso 13 al 16. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Está preguntando el apóstol. A ver, ¿hay algún sabio y entendido entre ustedes? Sí, amén. ¿Y por qué sabio? Porque se me enseña la palabra de Dios y me esfuerzo por cumplirla. Ah, bueno, pues ahí le va. ¿Usted se cree sabio y entendido? Sí. Bueno, pues entonces ahora muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Ay, entonces aquí ya vemos, híjole, pues entonces la sabiduría que estoy proclamando, ¿sí será verdaderamente una sabiduría que viene de lo alto? Porque a final de cuentas, cada uno de nosotros sabemos cómo vivimos. De los que están casados saben cómo trata el marido a la mujer, cómo trata la mujer al marido, cómo tratan a los hijos. De todos los que laboramos, cómo somos en los lugares de trabajo, si somos responsables, si somos irresponsables, si llegamos tarde, si no trabajamos, si no cumplimos, si somos buenos o malos ciudadanos, si nos pasamos los altos, si no pagamos impuestos, si andamos viendo cómo transear a medio mundo. Si somos buenos, infieles o fieles cristianos. O sea, a final de cuentas cada uno sabemos cómo está nuestra conducta, ¿o no? Y en este caso yo puedo decir, sí soy sabio y entendido. Bueno, muestra por tu buena conducta, es decir, por tu buen comportamiento, por tu manera de vivir, tus obras en sabia mansedumbre, es decir, con humildad, con apacibilidad, con dulzura. Porque si tienes o guardas o conservas algo de envidia, malicia y contención en tu corazón, no te jactes ni mientas contra la verdad. Porque entonces la sabiduría que tú dices tener, aunque creas que viene de lo alto, no es la sabiduría que viene de Dios, porque ya dijimos que es amable, pacífica, benigna, pura, todo lo que ya mencionamos, sino que es una sabiduría que es, ¿cómo dice la Biblia? En el verso 15, la sabiduría de este mundo. Ajá. Y hasta se oye como que fuerte el término, ¿no? No, pues es que la sabiduría que usted tiene es una sabiduría diabólica. Ay, dice santo Dios. Pero, bueno, ¿a dónde nos lleva la importancia de evidenciar verdaderamente con nuestra conducta que somos personas renovadas, o no? A evidenciar verdaderamente con nuestra forma de hablar, de pensar y de actuar, que verdaderamente estamos siendo llenos por una sabiduría que no viene de este mundo. Pero mire, como la sabiduría de Dios no viene de este mundo, por eso es muy incomprendida. Y por ello al hombre natural le es bobería, le es absurdo, le es locura. Pero si usted y yo, insisto, estamos buscando crecer más en lo espiritual, entonces nos tiene que costar menos trabajo por la ayuda de Dios y con la guianza del Espíritu Santo entender lo que Dios quiere y manda para nosotros. Este mismo pasaje en la versión de la Biblia, en Palabra de Dios para Todos, dice de la siguiente manera:
¿Hay entre ustedes alguien verdaderamente sabio y entendido, que demuestre su sabiduría con su buena conducta y con buenas obras hechas con humildad? El verdadero sabio no es orgulloso. Pero si ustedes están llenos de celos y envidia, no tienen por qué dárselas de sabios. Su orgullo es una mentira que oculta la verdad. Esa no es la clase de sabiduría que viene del cielo, sino terrenal, producto de la mente, aunque en realidad viene del demonio. Por eso, donde hay celos y envidia, también hay desorden y toda clase de mal. En la versión Reina Valera que leímos, la que todos tenemos normalmente, el 16 dice: porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Qué será para usted la perturbación? ¿Qué dice la Escritura? ¿Usted se ha sentido perturbado en alguna ocasión? ¿Por alguna circunstancia? ¿Y qué experimenta o qué siente? ¿Qué sensación tiene? ¿Se siente inestable? Y en consecuencia es porque hay un desorden, ¿verdad que sí? Y esto nos habla precisamente de confusión. Bueno, precisamente cuando nosotros no aplicamos la sabiduría que viene de lo alto a todos los aspectos de nuestra vida, ¿qué es lo que va a venir? Inestabilidad, desorden, confusión. Dicho de otra manera, perturbación. Fíjese, la sabiduría es fruto del temor de Dios. Y según esta Escritura, ¿por qué existe desorden y toda clase de mal? Por la falta de dicha sabiduría al no vivir bajo el temor de Dios. Por ello, mire cuán importante es que usted y yo busquemos verdaderamente la sabiduría que viene de lo alto, para que así podamos reconocer que solamente Jehová es Dios, que andemos como es digno de Él, que busquemos agradarle en todo y que llevemos fruto en toda buena obra, creciendo en su conocimiento. ¿Usted cree que esto sea importante? Definitivamente sí, pues si no evidenciamos con nuestra conducta que andamos en el temor de Dios, hermanos, mire, es posible que aunque usted y yo profesemos conocer a Dios, nos encontremos en la situación que se menciona en Tito, capítulo 1, verso 15 al 16, que dice de la siguiente manera: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente, es decir, su intelecto, su entendimiento y su conciencia o su percepción o comprensión están corrompidas. Profesan, es decir, confiesan, declaran conocer, percibir, reconocer, entender a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Yo le pregunto a usted, ¿usted profesa, declara conocer a Dios? Ay, como que ya... Te la hacen así como cuando el maestro, ¿no?, que pregunta en la escuela algo y todos los alumnos ahí como que queriendo ver él. Yo le pregunto, ¿usted declara, confiesa y profesa creer en Dios? ¿Conocer a Dios? Bueno, pero como le decía hasta hace un momento, esa fe que usted tiene en Dios es lo suficientemente fuerte para evidenciar con su conducta que verdaderamente tiene un temor reverente para saber quién es el Dios al que sirve. Y el Dios al que conoce, porque aquí dice en el 16, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Para usted, ¿qué será esta palabra abominable? Y no como el abominable hombre de las nieves. ¿Qué será esta palabra abominable? ¿Usted ha abominado algo o ha escuchado así? ¡Ay, abomino eso! Pero... ¿qué le sería abominable para usted o qué será para usted abominable? Fíjense, de acuerdo a lo que dice la Escritura al griego en este pasaje, esta palabra abominables significa detestables e idólatras. Y usted puede decir, bueno, pero abominable, ¿qué tiene que ver con detestable, con idólatra? O sea, si lo vemos así, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo detestables e idólatras y rebeldes, es decir, desobedientes, contumaces.
Todos aquellos que digamos que profesamos conocer a Dios, que estamos creciendo en la sabiduría que viene de lo alto, pero mire que con nuestra conducta no demostramos que estamos creciendo en dicho conocimiento. A final de cuentas la Biblia nos está diciendo que nos convertimos en personas detestables e idólatras. ¿Y por qué idólatras? Porque la Biblia dice que Dios es uno, ¿o no? ¿Verdad que sí? Pero a mí no me importa que Dios sea uno, a mí no me importa que Dios dé mandamientos. Sí, la Biblia dice esto, pero yo digo esto. Sí, Dios dice esto en su palabra, pero yo me quiero mover de esta manera. Sí, el pastor me está enseñando que me debo conducir de esta forma, pero a mí me vale ese cuate, yo no le hago caso. Aquí yo soy. ¿Qué acaso no es una idolatría? Entonces, muchas veces nosotros, sin darnos cuenta tal vez, nos hemos constituido hasta becerros de oro de nosotros mismos. Y mientras más estamos nosotros cultivando nuestro ego, más grande se está haciendo este ídolo. Y créame, tarde o temprano va a ser derribado, va a ser derrumbado. Pero ¿cómo queremos usted y yo caer postrados delante de Dios? A consecuencia de que venga alguna disciplina o por amor, por rendición a Él, por saber delante de quién estamos. Fíjese, el hecho de que nosotros profesemos conocer a Dios, pero con los hechos lo neguemos, a final de cuentas, además de ser detestables e idólatras, nos lleva a ser rebeldes, desobedientes. Y esto nos lleva a estar reprobados en cuanto a toda buena obra. Ahora sí que cuán cierto es lo que en su momento Samuel le dijo a Saúl cuando desobedeció a Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como pecado de adivinación es como la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Entonces, por ejemplo, yo le pregunto, ¿usted quiere estar aprobado o reprobado en cuanto a toda buena obra? ¿Aprobado? ¿Verdad que sí? Pero ¿sabe usted que para poder decir o para dar un resultado, si salió aprobado o reprobado, antes tiene que venir algo? ¿Qué será? Pues la prueba, ¿sí o no? Para que usted le digan, ¿aprobaste o reprobaste? Antes tuviste que ser probado, ¿sí o no? ¿Cuántos de aquí quieren ser cristianos aprobados? ¿Cuántos están dispuestos a ser probados para determinar si salen aprobados o reprobados? ¿Seguros? Hoy aquí estamos, Luis. 10 de julio, aquí yo tengo las 12:38. A esta hora los que dijeron, pues delante de Dios, Señor, aquí estoy dispuesto a ser probado. Estoy dispuesto, Señor, a que examines y pruebes mi corazón, a que conozcas mis pensamientos y que veas si hay en mi camino de perversidad. Señor, aquí estoy delante de ti. Entonces mire, cuando vea que viene el Señor con la aplanadora y que viene hasta despacito, ahí para hacerla más de suspenso, pero va a llegar. Va a llegar. O que lo vea que viene con la tijera para darle la poda, para que dé más fruto. No corra. No sea como el tlacuache que se hace el muerto y cuando lo van a pescar, ¡ping!, pega el brinco y se va. No. O sea, llegue y, Señor, aquí estoy. ¿Por qué? Porque mire, usted y yo sí profesamos conocer a Dios. Y yo creo que no podemos decir que no conocemos, porque se nos enseña la palabra. Pero mire, si el conocimiento no lo llevamos a cabo, pues prácticamente se queda en un conocimiento muerto, ¿sí o no? La fe sin obras es fe muerta en sí misma. Y usted y yo estamos llamados a ser cristianos aprobados. Y en consecuencia no ser idólatras, no ser desobedientes, sino verdaderamente buscar ser cristianos aprobados a los ojos de Dios. De tal manera que tanto usted como yo tenemos que buscar hacer lo que en un momento dado Pablo le dijo a Timoteo: preséntate tú como ejemplo de los creyentes, en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Todo eso estamos llamados a buscar. Entonces ahí yo digo, bueno, se me enseña la palabra de Dios, se me
Se me insta a practicarla, a crecer más en los mandamientos. Si me considero sabio, bueno, pues entonces ahora con esa sabiduría, tú mismo en cualquier lugar donde te presentes, busca ser un buen ejemplo de todos los creyentes. ¿Cómo? Siendo un ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Ya no un barbaján o una barbajana, porque se supone que ya los que estamos en Cristo somos nuevas criaturas, ¿o no? Y dice la Biblia que las cosas viejas pasaron y que ahora todas son hechas nuevas. Entonces, ¿qué tan renovados estamos usted y yo al día de hoy? En nuestra forma de hablar, en nuestra forma de pensar. Luego entonces, mire, como dice Santiago capítulo 1, verso 21 al 25, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, ¿qué dice? Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Y mire, a final de cuentas, ¿cuántas prédicas no ha escuchado usted sobre esto? Bueno, y espero que digan, ay, pues es la primera. No, porque pues entonces ¿qué le enseñan, verdad? No, yo creo que el pastor sí se preocupa, el pastor Paco. Pero a final de cuentas, ¿cuántas prédicas no ha escuchado usted al respecto? Ahora, de todas las que usted ha escuchado sobre esto, ¿cuántas verdaderamente ha aplicado? ¿Cuántas verdaderamente yo he aplicado? Y muchas veces nosotros podemos cometer un error de estar diciendo, eso yo ya lo he escuchado, eso ya me lo sé. Una vez alguien me platicaba de una persona que ni siquiera se metía a la iglesia y que estaba allá afuera nada más como que cuidando los carros. ¿Y tú por qué no te metes? Es que eso yo lo he escuchado desde hace mucho. Eso yo ya lo he oído tantas veces y que no sé qué. Y mire, luego podemos caer en decir, no, pues eso yo ya lo sé. Y empezamos a cerrar el entendimiento, empezamos a cerrar el corazón y no recibimos con mansedumbre la palabra que se nos quiere implantar. Entonces, usted quiere que la palabra que está escuchando haga mella en su vida, mire, recíbala con mansedumbre. Nunca diga, es que eso yo ya lo sé, es que eso yo ya lo escuché, es que qué bueno puede salir de Irapuato, ¿para qué traen ¿verdad? Bueno, porque yo vengo de Irapuato. No, aquí puro de la capital. Pero mire, aquí no importa el mensajero, lo que importa es el mensaje. Pero si usted está con cierta ya predisposición, no, es que es otra vez y la Biblia y todo eso yo lo he escuchado, yo ya lo sé, pues mire, esa palabra no va a caer en una buena tierra y en consecuencia no va a dar su fruto. Usted y yo podemos escuchar la palabra, y yo creo que hemos escuchado muchas palabras de Dios, ¿verdad que sí? Pero dice la Biblia, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿Por qué? Porque el que solamente oye pero no hace, ¿qué dice la palabra que incurre? Se engaña a sí mismo. Y pues yo creo que no hay peor cosa que engañarse uno mismo, ¿no? A otros les podemos hacer como que al cuento y como que, como dicen de repente, como que dorarles la píldora. Pero al final de cuentas, ¿qué se gana uno con engañarse a sí mismo? Si tú mismo sabes lo que es cierto, lo que no es cierto. Entonces, fíjese, esto pasa precisamente con el que escucha la palabra, pero no la hace. Se engaña a sí mismo. Usted puede salir de aquí el día de hoy y decir, yo ya fui a misa, ¿verdad? Yo ya cumplí, yo ya fui al culto, yo ya fui al templo, yo ya estuve y todo, ay, qué padre, ya cumplí con el rito de cada domingo. Pero simplemente sale de aquí y todo se le fue. Y no pone por obra nada de lo que aplicó. ¿Qué es lo que pasa? Simplemente se engaña a usted mismo. Como ya cumplió con un rito, como ya cumplió con una religiosidad, ya estoy bien delante de Dios. Y de aquí hasta el próximo domingo otra vez, a volver a llenar pila, a volver a cargar energía.
cuando uno mismo es el que anda buscando quitarse todo eso. Pero tenemos que perseverar en buscar esa comunión con Dios, ¿o no? Porque todos queremos esa sabiduría. Fíjese, este pasaje en la versión de la Nueva Traducción Viviente dice: así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. ¿Cómo dice este último párrafo? Dios te bendecirá. ¿Usted quiere que Dios lo bendiga? Pues no lo veo muy animado. ¿Sí o no? Ya ve qué diferencia. Prácticamente, ¿quién no quiere la bendición de Dios? Pero ¿qué será lo que Dios bendice? ¿La obediencia o la desobediencia? La obediencia. ¿Y cómo quiere usted evidenciar esta evidencia? Bueno, mirando atentamente en la perfecta ley que lo hace libre, poniéndola por obra y no olvidar la palabra que se nos está implantando. O sea, dicho de otra manera, que no te entre por aquí, que te salga por acá. Porque a veces estamos, mire, estamos aquí pero no estamos. Y yo de esto me acuerdo mucho y yo mismo me pongo de ejemplo, porque cuando estábamos nosotros en la iglesia de León, que ahí nos reuníamos, estaba yo en el grupo de alabanza, mi esposa estaba con los niños, y obviamente estábamos en áreas diferentes. Entonces, cuando de repente terminaba la alabanza, bueno, pues ya saben, se acostumbra, ya se toma su lugar y se empiezan a dar anuncios, ¿no? Entonces, ya terminaba y todo, y me sentaba, y empezaban con los anuncios, y al final, siempre ya cuando nos íbamos, mi esposa me decía: oye, ¿qué anuncios dieron? Le digo: no sé. Le digo: pues quién sabe. Le decía: no, pues creo que no hubo. Y ¿cómo que no? Pues y ella me empezaba a decir esto, y yo le digo: ¿y a qué hora dijeron todo eso? Pero ahí estaba yo sentadito hasta en primera fila. O sea, podemos estar aquí oyendo algo, pero no escuchando, no poniendo atención. Y lo que el Señor quiere, incluso hace rato se cantó en la alabanza. ¿Qué no cantamos? Escucha, pueblo mío, atentos a mi ley. Inclina tu oído a lo que te diré. No inclines tu oído a lo que estás viendo que ocurre en el mundo, porque miren, a final de cuentas el mundo no va a mejorar. El mundo va a ir de mal en peor. Créame que no va a mejorar. Al contrario, la Biblia dice que la maldad va a ir creciendo cada vez más. Y cuando nosotros veamos esto, ¿qué será? ¿Para que salgamos corriendo? ¿Como quienes no tienen Dios ni esperanza? No, al contrario, la Biblia dice que cuando veamos que todas estas cosas empiezan a suceder, erguíos y levantar vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Pero ¿qué tanto verdaderamente estamos usted y yo esperando la venida de nuestro Señor? O sea, podemos dejarnos llevar tanto por los afanes y por los distractores de la vida, todo lo que el mundo nos ofrece, pero mire, si amamos más al mundo, sus placeres, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, nada de eso proviene de Dios. Y el que busque eso, créame que no va a permanecer para siempre. ¿Quién es el que va a permanecer para siempre? El que haga la voluntad del Padre, ¿verdad? Entonces, ¿queremos que Dios nos bendiga? Sí, pero Dios nos va a bendecir cuando lo obedezcamos. Pregunto nuevamente, si los que estamos aquí somos espirituales y no carnales, ¿hay algún sabio y entendido entre vosotros? Bueno, y si lo reitera, entonces ahora tiene que afirmarlo con su conducta. Nada de que ahorita saliendo, y que la mujer y con el varón y que, tú hijo de tal por cual. Y mire, nosotros teníamos antes donde vivíamos unos vecinos, ya ven que las casas de hoy todo se oye, todo lo que pasa al lado ahí. Y parecía que los teníamos aquí mismo, pero estaban, el esposo le decía a la esposa que hasta de lo que se iba a morir, la esposa le contestaba con groserías, el hijo: ahora usted es tal por cual, par de quién sabe qué. Y yo dije, yo dije, no, pues yo no me meto, como para querer hacer las paces, pues
peor me va a ir a mí. Pero de repente yo digo, bueno, ¿alguna vez habría habido amor entre ellos? Porque pues se casaron y tuvieron ya 3 hijos y grandes. Y todo el mundo se trataba así. ¿Sí te acuerdas? Ah, sí, ya ven, sí es cierto lo que les estoy platicando. O sea, uno dice, oye, ¿cómo es posible? Yo sí decía, bueno, ¿alguna vez se amaron? ¿O por qué se unieron? ¿Por qué se casaron? Pero, mire, usted y yo estamos llamados entonces, si decimos que somos sabios entendidos, a demostrar esa sabiduría con nuestra buena conducta y con buenas obras hechas en humildad. Hay que poner verdaderamente la palabra por obra y evidenciar el fruto del Espíritu. Es decir, que nuestro aprovechamiento, nuestro crecimiento, nuestro avance, nuestro progreso sea notorio a todos, para que vean que verdaderamente estamos creciendo en el amor, en el gozo, en la paz, en la paciencia, en la benignidad, en la fe, en la bondad, en la templanza, en la mansedumbre. Porque esto va a ser muestra de que estamos creciendo en el conocimiento de Dios. Y en consecuencia de que estamos creciendo en reconocer que Jehová es Dios y que estamos delante de Él. Amén. Y todavía me falta un buen, pero no. Ya vamos a cortar. Así queda para luego otra invitación, ¿verdad? Pero mire, hermano, estamos llamados a conocer más de Dios. A final de cuentas, si usted recuerda cuando vimos el tema anterior de todo esto, yo le preguntaba, cuando una persona no hace algo, ¿a qué se debe? Y decíamos, bueno, pues número 1, porque no sabe que debe hacerlo. Número 2, sabe que debe hacerlo, pero no sabe cómo. Y número 3, sabe que debe hacerlo, sabe cómo hacerlo, pero no quiere hacerlo. Si en este caso usted y yo sabemos que Dios quiere que lo conozcamos cada vez más, pues ya no podemos decir que no sabemos. Y yo espero que ninguno estemos en el 3, que sabiendo que quiere que lo conozcamos y sabiendo cómo debemos conocerlo, que ninguno querramos. Porque entonces eso ¿a qué nos va a llevar? A ser abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Pero entonces, ¿de qué manera usted y yo vamos a conocer cada vez más a Dios? Pues a través del estudio de la palabra. Porque Jesucristo claramente dijo, escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Pero ¿sabe usted que ese escudriñar habla de profundizar? Y cuando usted profundiza, o sea, se implica que no va a encontrar las cosas luego por arriba, ¿no? ¿Será que aquí los minerales y todo lo que venden de repente aquí se lo encontraron en la banqueta? Ay, mira, Guanajuato tiene banquetas llenas de oro. Ahí, ¿no? Pues nomás le picas y salen las pepitas. ¿Verdad que no? ¿Qué se tiene que hacer para sacar lo más precioso? ¿Y cree usted que eso cuesta trabajo? Claro, claro que cuesta. Bueno, ¿usted quiere conocer cada vez más de las profundidades de Dios? Pues mire, le va a costar trabajo, porque se tiene que negar a sí mismo. Cuando usted tenga ese deseo de decir, es que quiero escarbar, quiero profundizar, y de repente llega a su casa y ya está el box, ya está el partido de esto, ya está la novela, ya está aquello, ya le llegó un anuncio del Face, ya se quedó aquí y ya se distrajo. Bueno, pues ahora tiene que empezar ¿a qué? A esforzarse, a negarse a sí mismo, decir, no, pues ahora le escarbo. Y llego con la pala, llego con el pico, y a buscarle, porque quiero conocer más de Dios. ¿Sabe usted que si se pone a escudriñar tan solo un versículo, se va a entretener al menos una media hora? Si buscan una concordancia, los significados originales y los compara con otras citas, ahí se va a llevar, pero no sabe usted la riqueza espiritual que va a encontrar en ello para su vida. ¿Quiere ser enriquecido espiritualmente? ¿Sí? Bueno, pues trabájele. Ay, eso ya no me gustó. No, pues el trabajo no gusta, pero es necesario, ¿verdad? Entonces, reconocer que Jehová es Dios, sí tenemos que hacerlo. Pero también tenemos que conocerlo antes para poder reconocerlo. Y es importante que lo conozcamos a Dios y a Jesucristo. ¿Por qué? Porque a final de cuentas en Él es en quien tenemos vida eterna. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, en esta hora por tu fidelidad. Muchas gracias, Señor, porque
Tú eres bueno con nosotros, para siempre es tu misericordia. Tu verdad es por todas las generaciones, Señor, y gracias te damos porque nos has dejado tu palabra, a través de la cual podemos conocerte cada vez más. Hemos estado hablando sobre la importancia que tiene el reconocer que tú eres Dios, y por tanto debemos ver como algo de vital importancia y de gran necesidad el hecho de que debemos conocerte previamente, Señor. Conocer cada vez más tus mandamientos, tu palabra, para que podamos recibir con mansedumbre esa palabra que quiere ser implantada en nuestro corazón y por ella poder crecer. Señor, si alguno de nosotros hemos sido negligentes o indiferentes o apáticos en cuanto al desarrollo y fortalecimiento de nuestra vida espiritual, pues te pedimos que nos perdones, Señor. Perdónanos, pero al mismo tiempo te damos gracias porque al día de hoy nos estás dando todavía el tiempo para poder hacer un alto en el camino, para poder considerar cuáles han sido nuestros pasos y que podamos, Señor, dar un cambio de conducta, un cambio de corazón para poder hacer aquello a lo cual tú nos llamas, que es conocerte más, para reconocerte verdaderamente como Dios y darte una genuina adoración. Señor, tú nos dices en tu palabra que debemos presentarnos a ti como sacrificios vivos, santos y agradables, que es nuestro culto racional. Y por ello, Señor, nos mandas que no nos conformemos a este siglo, sino que nos transformemos continuamente por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobemos así cuál sea tu buena voluntad, agradable y perfecta. Por ello, Señor, ayúdanos para que verdaderamente podamos tomar el conocimiento que nos trae tu palabra para evidenciar que estamos siendo llenos y llevados a más en la sabiduría que viene de ti. Que no nos conformemos precisamente a la forma de pensar de este mundo, a los criterios, ni a lo que el mundo ve como bueno a sus ojos, sino que nosotros busquemos amoldar nuestra conducta y nuestra forma de pensar, de hablar y de comportarnos a lo que tú nos dices en tu palabra. Queremos andar en tu temor, Señor. Queremos andar como es digno de ti, llevar fruto en toda buena obra y crecer en tu conocimiento. Tú nos mandas, Señor, que los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, porque de su boca el pueblo buscará la ley, porque es mensajero de Jehová de los ejércitos. Y si nosotros, Señor, ya somos reyes y sacerdotes, por gracia tuya y gracias a Jesucristo, ahora tú nos mandas que la ley tiene que estar en nuestra boca, que la sabiduría tiene que estar en nuestro corazón, para que siempre pueda haber de nosotros un buen consejo conforme a la necesidad para todo aquel que requiera algo, Señor. Ayúdanos para que como iglesia podamos ser verdaderamente esa luz del mundo, que podamos ser esa sal de la tierra y que podamos cada uno de nosotros ser un buen ejemplo de cada uno de los cristianos en esa palabra, en conducta, en ese amor, en espíritu, en fe y en pureza. Ayúdanos para crecer más y más en ti, Señor. Y yo te pido, Señor Dios, tu bendición sobre esta congregación, sobre cada uno de mis hermanos. Te pido que los ayudes más y más en todo lo que emprendan. Dales de tu gracia, dales de tu ayuda, dales de tu provisión, de tu cuidado, de tu sustento. Te pido que los ayudes para que todos sean de un mismo sentir, que todos hablen una misma cosa, que todos, Señor, sean de un mismo ánimo, que nadie haga nada por contienda ni por vanagloria, sino al contrario, que todos sean humildes, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismos, y que todos busquen crecer en la unidad que tú quieres para con tu pueblo. Señor, bendigo a mis hermanos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te bendecimos a ti, bendito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Y te pido, Señor, que pues nos ayudes para crecer en el conocimiento de tu voluntad. Padre, nos ponemos en tus manos y nos despedimos de este lugar contentos, agradecidos contigo, Señor, porque nos has permitido escuchar tu palabra, nos has permitido estar un tiempo de comunión fraterna los unos con los otros, alabándote y aprendiendo de ti. Te pido, Señor, que lo que hemos oído lo podamos llevar en el corazón y lo podamos poner por obra. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos porque te necesitamos, solos no podemos, somos muy imperfectos, Señor. Nos falta mucha sabiduría, nos falta todavía aún mucho amor por ti para hacer las cosas como tú quieres, pero ayúdanos, Señor. Ve nuestra condición,
Ayúdanos porque reconocemos que somos pobres en espíritu, que somos pobres de espíritu y por tanto reconocemos, Señor, que sin ti no podemos. Pero mi Dios, tu palabra dice que al corazón contrito y humillado tú no desprecias, y por ello venimos delante de ti, Señor, pidiendo de tu ayuda. Señor, gracias te damos por todo, te alabamos, te glorificamos y te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.